Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti. Se ha ido mostrando cómo las emociones y la subjetividad humana tienen muchísimo que ver en el aparecimiento de las emociones. Hay una conexión entre las emociones y la manifestación que las personas hacen, y que a veces esa manifestación es un toque personal que cada quien le da. A veces las crisis que detonan así como en bombas son las que te dicen, bueno, entendé. Muchos tienen una referencia o una historia que explica el trastorno actual. Parte importante. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Un Show con Tuti. Qué gusto contar siempre con su presencia, tratando nosotros de trasladarles temas muy interesantes. El tema de hoy no se lo puede perder, porque le pregunto a usted si alguna vez se ha planteado la pregunta de qué hay detrás de su enfermedad, qué emociones hay detrás de sus padecimientos. Hoy estaremos abordando ese tema aquí en Un Show con Tuti. Bienvenidos, amigos. Bueno, para dar inicio a este tema de las emociones y las enfermedades, hemos invitado a varios expertos que desde diferentes ángulos nos pueden explicar un poquito de cómo se relacionan de alguna forma. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes al doctor Alejandro de León. Él es médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Aquí, encantado de estar en su programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el licenciado José Ricardo Sandoval. Bien, gracias. Muy Neurociencias, amable perdón. por la invitación y es un placer estar acá nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a empezar con usted, doctor, para que nos explique un poquito también de cómo es que las emociones, no solamente, como decimos, las sentimos en el corazón, digamos, y ahí se quedan y no es cierto, el cuerpo entero reacciona con una emoción, con un pensamiento, ¿verdad? Así es. De hecho, las palabras, las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, las interacciones entre las personas, las noticias, de hecho hasta las canciones pueden generar en nuestro cerebro cambios a nivel de neurotransmisores que producen emociones. Puedan ser estas de alegría, tristeza, enojo, irritabilidad. ¿Esto podría desembocar o podría provocar una enfermedad, doctor? En determinados momentos sí, sobre todo cuando la persona tiene mucha dificultad en adaptarse a la situación. Entonces está lo que se conoce como el síndrome general de adaptación, en el cual el cuerpo produce ciertas hormonas reguladoras, pero cuando no es suficiente y la persona no logra adaptarse, entonces la situación de estrés sigue produciendo problema, porque se generan otras sustancias que hacen que la persona entre en una fase de desadaptación y entonces pueda presentar ataques de angustia o de pánico o bien depresión. Hay diferentes corrientes que ya sostienen que una emoción, o en general, la gran mayoría de enfermedades, sino casi todas, tienen una base, tienen un componente muy grande emocional desde el inicio. ¿Es así, doctor? Es así. Los seres humanos somos seres integrales, ¿verdad? Muchas veces nos lo explicamos por la vía biológica o por la psicológica o por la social, pero en realidad no somos divididos, sino somos integrales. Entonces podríamos decir que siempre, desde tiempos inmemoriales, los griegos y toda la historia, se ha ido mostrando cómo las emociones y la subjetividad humana tienen muchísimo que ver en el aparecimiento de las emociones. Lo interesante de esto, José Ricardo, también es cómo cada vez más se habla de la relación directa de ciertas enfermedades, como que fuera un catálogo, ¿no? De cierto tipo de enfermedad, según el síntoma, según la manifestación, tener relación con determinados procesos no resueltos. Y esto ha sido muy interesante, cómo se ha analizado, por ejemplo, que un dolor de estómago no es solamente porque comí algo que me hizo mal, sino que también puede tener un componente como inconsciente, emocional, que no hemos resuelto. Sí, definitivamente yo siempre he pensado que todo, absolutamente todo, tiene una explicación. Los síntomas y las enfermedades no son la excepción, y esa explicación muchas veces está en nuestra historia. Nosotros somos el producto de una historia de vida, de un montón de aprendizajes, de lecciones, de situaciones resueltas y de situaciones no resueltas, que es ahí donde yo digo, el síntoma es, ¿qué? Un pendiente. Quien tiene síntomas tiene
cosas pendientes por resolver, casi siempre. Incluso yo muchas veces he mencionado que mi analogía hago como que si hubiera un tubo y en ese tubo meto problemas, un duelo, dificultades, peleas, desempleo. Ahí la enfermedad todavía no está diferenciada, digo yo. Y después de eso yo digo que ese tubo se convierte como en una regadera que saca diferentes chorritos. Los que salen por este chorrito tienen ansiedad, estos tienen depresión, estos tienen psicosis, estos tienen muchas cosas. Ahora, hay una conexión entre las emociones y la manifestación que las personas hacen y que a veces esa manifestación es un toque personal que cada quien le da. Creo que muchas veces las personas, a veces cuando uno insinúa que las personas crean su enfermedad, se molestan mucho y es también razonable desde un punto de vista muy consciente entender que estas personas no tienen la capacidad, aunque no suene muy bien, de asimilar y de comprender y de asociar y vincular su situación no resuelta con una sintomatología, un trastorno, una enfermedad, hasta enfermedades fisiológicas, un cáncer, una diabetes, etcétera. Al principio cuesta, incluso yo digo, en mi caso, yo en el primer año de psicología, yo no lograba entender, no lograba asociar, leía uno que otro libro de Freud y me parecía que estaba algo fumado y que el tipo no entendía, y el que no entendía era yo, y ya estaba estudiando mi vocación, no digamos las personas comunes que no estudian esto, que no han analizado esto, hay que comprenderlas, que no logran y que incluso se molestan cuando uno puede hablar de que las emociones están ligadas a una enfermedad y que ellos son los propios productores de sus enfermedades. Ahorita que mencionaste a Freud, sé de un caso también muy famoso, el de Ana O, si no estoy mal, que precisamente habla de cómo una situación no resuelta le hace a ella desarrollar, no sé si era una parálisis en un brazo o algo así. ¿Tú te sabes la historia? Mejor que yo, al menos. No exactamente, pero sí estoy seguro que tengo 12 años de tener mi clínica y he visto algunos cientos de pacientes, tengo 17 años de hacer hipnosis y a través de la hipnosis he logrado indagar la mente de las personas y comprenderla hoy por hoy mucho más de lo que lo hacía hace algún tiempo y sacar estas conclusiones. Los síntomas, como decía hace un momento, y los trastornos son una lista de pendientes y así he tenido pacientes con trastornos alimenticios, con trastornos de ansiedad, de depresión y todos tienen una explicación, personas que no entienden y dicen. Y es interesante que las personas cuando empiezan a hablar de su historia, usualmente empiezan por la causa original. Lo que pasa es que sin darse cuenta. Sin darse cuenta, Claro. pero es bien interesante el discurso que la persona tiene y su conciencia inconsciente, por decirlo de alguna manera. Porque ¿por qué van a ese punto? Porque ahí está la razón. Claro, no logran hacer el vínculo y además psíquicamente es peligroso reconocer que tengo algo no resuelto, que tengo un problema, que fui débil. Entonces hay que recurrir a los mecanismos de defensa para intentar de alguna manera ocultar el problema, negación, Y amnesia, manejarlo. aislamiento, etcétera. Claro. ¿Usted quería agregar algo, doctor? Sí, recuerdo muy bien a Ana O, es un caso clásico del psicoanálisis, en la historia del psicoanálisis, porque fue la manera como Freud descubrió que las emociones generaban tal estrés en la persona que ésta podía presentar síntomas físicos sin encontrar una causa física aparente. Exacto, exacto. Y este fue el caso de Ana O. Ella presentaba síntomas físicos, desmayos, parálisis, pero hasta que Freud comenzó a escucharla, llegó a detectar cuál era el problema que ella tenía. Y entonces él se va dando cuenta que la persona tiene algo que después va a ser su mayor descubrimiento, que es el inconsciente. Actualmente, además de pensar que puede existir alteraciones a nivel inconsciente, como dice el psicoanálisis, también tenemos la situación de la investigación que ha encontrado que hay genes específicos que pueden posibilitar la expresión de ciertas alteraciones. No quiere decir que las causas sean únicas, sino multicausales. Esa es otra de las preguntas que van alrededor de esto, porque si mi abuela fue diabética, si mi mamá fue diabética o es diabética, no sé, uno suele llevarse únicamente por la genética, decir seguramente yo voy a ser diabética. Y entonces, ¿qué relación? Porque también ya vamos a hablar más adelante de esas causas específicas, de si la diabetes se relaciona con no sé qué, o dicen que el cáncer tiene relación con un rencor muy, muy arraigado, por ejemplo, todo esto lo vamos a hablar más adelante. Tendría que haber una combinación entre lo genético y también vivencias y las emociones, doctor. Claro, claro. De hecho, lo existe, y lo existe a nivel bioquímico. Resulta que la forma como reacciona el cerebro ante ciertos estímulos es provocando las emociones, pero lo que va a generar estas emociones o estas reacciones pueden ser condicionantes de las cuales la persona no se da cuenta.
porque pueden ser genéticas, y cuando digo genética no quiere decir que esté obligado a presentar la alteración. Esto es algo muy interesante. Se necesita vivir en un contexto, en situaciones muy específicas para que se presente esa enfermedad, sea esta física o emocional. Se han ido encontrando, por ejemplo, genes muy relacionados con el trastorno afectivo bipolar, llamado antiguamente psicosis maníaco-depresiva, o bien con la esquizofrenia. Entonces, ¿quiere decir que las personas que tienen estos genes van a presentar la enfermedad? No necesariamente. Se necesita un contexto en el cual la persona sea sometida a cierto nivel de estrés y que también su capacidad, como mencionaba el licenciado, de afrontar las cosas a través de sus mecanismos de defensa no sean lo suficientemente fuertes. También la construcción cultural y familiar que permite tener un yo no funciona, y este se fragmenta, dirían en algunas teorías psicológicas, y esto pues va a dar como consecuencia el aparecimiento de síntomas, sean estos de una psicosis, que sería perder contacto con la realidad, o de una neurosis, que serían desadaptaciones manifestadas por una angustia muy intensa. Claro, a lo largo del tiempo se le ha llamado, o no sé si se ha malentendido la enfermedad psicosomática, porque cuando se habla de una enfermedad psicosomática, la gente dice, es una enfermedad que no existe. Y no es así, la enfermedad sí existe, pero tiene un componente, según entiendo, corríjanme ustedes por favor, un componente muy grande a nivel psicológico. Sí, yo en resumen diría, es una enfermedad que va de la psique al soma, o sea, de la mente al cuerpo, y eso es lo psicosomático. Ahora, ¿cuántas enfermedades van de la psique al soma? 90 y pico % diría yo. O sea, casi todo, tal vez no, su componente no es única y exclusivamente, como mencionaba el licenciado, doctor, únicamente de carácter biológico o psicológico, pero como mínimo la biología, la psicología y el factor hereditario son 3 componentes altamente importantes, al igual que la parte conductual o de ambiente, digamos. Y sería interesante encontrar y conocer a profundidad también qué es eso que nos está enfermando recurrentemente, pongamos, no sé, del estómago, lo que ponía el ejemplo, por qué desarrollo una colitis, por qué la miopía, por qué la obesidad, lo voy a decir así también. Todo esto tendrá un componente mucho mayor que no estamos viendo más allá de lo obvio, de lo aparente. No, come mucho, por eso tiene sobrepeso, por ejemplo. A lo mejor hubiera algo, a lo mejor hay, mejor dicho, algo que está ahí de fondo emocional que sería interesante escudriñar un poquito más, y es por eso que hemos dedicado este programa a hablar del lado emocional de las enfermedades. Gracias, doctor, gracias, José Ricardo, por estar con nosotros. Continúen, por favor, aquí con nosotros, y usted también desde casa, porque vamos a aprender mucho, estoy segura, en este programa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, los colores son vibración, todo tiene una vibración. Algunos son más densos, pueden haber 1000 millones de densidades de color rojo y cada una va a significar diferente. Y hay colores menos densos, hay colores fríos, hay colores cálidos, pero todo lo que existe es energía y todo corresponde a una frecuencia vibratoria y a un color. O sea, todo tiene un color. El universo habla a través del color. Si tú te pusiste hoy una camisa verde o si él se puso una camisa azul, ya me está indicando a mí qué es lo que el alma, no la mente, el alma de esa persona quiere decir. Cuando un árbol se viste, una jacaranda se viste de morado, está diciendo algo, ¿sí? Cuando uno cree que sin querer fue a su closet y jaló una ropa morada y beige y después la cambió y dijo, no me siento bien así, y fue y jaló una amarilla, está diciendo algo, porque nosotros somos los colores que elegimos. Al volver, que yo también tengo que situarme, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo para cuidar esta primera capa? Claro, Y luego también qué estoy pensando, porque soy lo que como y lo que pienso finalmente, ¿no?